Señal directa. Fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el nuevo calendario escolar oficial 2025-2026. Considera así más días de vacaciones, considera todo lo contemplado en otros aspectos en cuanto a conmemoraciones, actividades de coordinación de trabajo, etcétera, etcétera, pero también llama la atención que por primera vez se incluye una jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil. Para platicar de esto y más, saludamos a Lucía Muedano Fernández, abogada de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, José Ángel, muchas gracias por la invitación. Buenos días también a Sonia Serrano. Bueno, pues como bien comentan, esta vez, por primera vez en la historia de México, la SEP incluyó en el calendario escolar del ciclo 2025-2026 una jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual infantil y el maltrato infantil. Me gustaría un poco hablar de cuál es el trasfondo de que exista esta jornada en el calendario, y además esta jornada de concientización de la que estamos hablando no únicamente va a existir en el calendario de este ciclo escolar, sino que es una jornada que ya va a implementarse, pues digamos, a lo largo de la historia a partir de este momento. Esta jornada de concientización surgió porque en 2018, en un jardín de niños público acá en la Ciudad de México, en la alcaldía Gustavo A. Madero, se dio a conocer que diversos niños y niñas habían sido víctimas de violencia sexual por diverso personal docente, administrativo y de supervisión dentro de este jardín de niños. En su momento, una de las familias presentó denuncia ante la Fiscalía General de la República, específicamente en la FEBINTRA, y a partir de ahí comenzó la investigación del caso, pues con todo el trabajo de las familias, en conjunto también con la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, de donde soy abogada. Se logró una sentencia condenatoria al agresor, a uno de los agresores principales, en donde se le dieron 494 años de prisión. Y además de esta, digamos, esta medida o esta sanción que se dio a esta persona en específico, el juez de enjuiciamiento decretó diversas medidas de reparación para los niños y niñas víctimas y para sus familias. Dentro de estas medidas de reparación existen medidas de satisfacción, rehabilitación, no repetición. Dentro de estas medidas de satisfacción, que contempla la reparación integral del daño, justamente se vinculó a la Secretaría de Educación Pública y a la Autoridad Educativa Federal para instituir un día en el calendario del ciclo escolar para hablar sobre esto, ¿no? Sobre que el abuso sexual infantil o la violencia sexual ocurre en las escuelas, cómo debe prevenirse, crear conciencia ante ello. Y pues justamente este es el trasfondo de que exista este día calendario. La sentencia condenatoria en donde se dictan estas medidas de reparación sucedió en 2021 y en 2023 se confirmó la sentencia mediante apelación. Y pues bueno, ahora en 2025 hemos estado trabajando de la mano de la SEP y de la UAMASI también, justamente para impulsar que ya después de muchos años, porque los hechos ocurrieron en 2018, por fin las familias y los niños y niñas que fueron víctimas puedan tener pues cierto tipo de reparación, ¿no? Porque hay cosas que simplemente no pueden repararse, y además hay medidas de reparación que aún no están cubiertas, pero esta es una de ellas en las que ya vemos un avance, ¿no? Un primer paso, que exista este día en el calendario escolar, que es muy importante. Y bueno, es muy importante también mencionar que el hecho de que exista este día no es, digamos, suficiente, por así decirlo, ¿no? El siguiente paso es supervisar que ese día o en la jornada que se vaya a hacer ese 8 de septiembre, que así está marcado en el calendario escolar 2025-2026, una disculpa, tenemos que observar que las herramientas o el material que se le brinde tanto a docentes, personal administrativo y niños y niñas efectivamente logre prevenir esta violencia sexual en las escuelas, e incluso brinde herramientas para que en caso de que suceda sepan cómo actuar las autoridades, sepan cómo actuar los niños y las niñas, porque al final
Muchas veces cuando sucede no tienen las herramientas para actuar y ese es un elemento que observamos mucho en los casos que representamos. Entonces, digamos, el siguiente paso es esta supervisión de qué va a suceder en esa jornada de concientización para que no únicamente quede al aire, ¿no? O que cada escuela decida qué va a hacer, qué información va a brindar. Hay que homologar los materiales que se van a presentar, la información que se va a dar, incluso también ampliar que esa información llegue a los padres de familia, a los padres y madres de familia, para que ellos también puedan tener esta información que es muy, muy importante. Al final, todo ciudadano o toda persona de nuestro país tiene que tener la información pertinente para saber cómo prevenir, identificar y actuar frente a un caso de violencia sexual infantil en contra de un niño o una niña. Claro. Oye, Lucía, justo esto, tendría que dirigirse el material, como bien mencionas, no solamente a los niños, a los padres de familia, pero incluso al personal docente, porque pues una buena parte de que los protocolos no se sigan cuando se trata o cuando se registra uno de estos casos, pues es que las autoridades del mismo plantel no actúan, algunas veces porque no conocen cuál es el procedimiento que debe seguirse. Sí, efectivamente. Uno de los temas que queremos o que vamos, digamos, como a trabajar con la SEP y con la UAMASI para que se toque ese día es que los docentes y el personal administrativo, incluso pues de intendencia, de mantenimiento, tengan las herramientas para saber qué es lo que tiene que hacer si se entera o si tiene conocimiento de que algún niño o niña vivió una situación de violencia sexual dentro de la escuela. Porque muchas veces no actúan desde el desconocimiento o desde el miedo también, ¿no? Desde las amenazas, pero pues también es cierto que en los casos que nosotros hemos representado, la mayoría de veces no actúan porque son cómplices, ¿no? O porque están amenazados, porque se trata de a lo mejor un crimen organizado. Entonces, creo que hay varios ejes que voltear a ver en ese aspecto. Por un lado, brindar herramientas preventivas para que pues no suceda, pero en caso de que lamentablemente llegue a suceder, cómo se debe actuar e incluso también nombrar las consecuencias que pueden tener los docentes administrativos o personal de mantenimiento si no da vista a la fiscalía, ¿no? Porque eso también podría incurrir en un delito de encubrimiento. Entonces también es un poco informarles que incluso podría llegar a perjudicarles si no dan vista a la autoridad competente de que un niño o niña fue violentado sexualmente dentro del plantel. Lucía, ¿se tienen datos estadísticos de qué tantas denuncias se presentan por abuso sexual o maltrato infantil en las escuelas? ¿Cuál es el desenlace de las mismas? Digo, si podemos promediarlo. ¿Y qué tanto subregistro podría haber en esta materia? En este momento no les puedo brindar un dato exacto, pero desde la experiencia de la oficina sucede todo el tiempo, ¿no? Al final en la oficina nos llegan muchas asesorías, no podemos representar todas las asesorías que nos llegan o todos los casos que nos piden, digamos, como atención o asesoría jurídica gratuita, pero nos llegan todo el tiempo y sucede en escuelas privadas, públicas, preescolar, primaria, secundaria. Entonces, pues justamente por ello tenemos que poner mucha atención, seas madre, padre, tía, tío, abuelo, hermana, sea quien sea, seguramente tienes un niño o una niña en tu vida, ¿no? Entonces siempre hay que estar muy atentos de, por ejemplo, si tiene algún cambio de comportamiento, alguna sintomatología. Alguna de las sintomatologías que observamos en los casos en general es, por ejemplo, cierta regresión en aprendizaje, pérdida de control de esfínteres, tener miedo a lugares oscuros. Entonces es muy importante que tengamos identificados estos síntomas y que escuchemos a los niños y las niñas que nos rodean, ¿no? Y que les brindemos también herramientas para identificar cuando se sienten incómodos, cuando algo no les gusta y que sepan que pueden hablar y alzar la voz, porque muchas veces también los agresores, las técnicas que utilizan es amenazar a los niños y a las niñas con hacerles daño a sus familiares, ¿no? Entonces brindar como esta confianza a los niños y a las niñas, que pase lo que pase les vamos a creer y les vamos a escuchar. Claro. Oye, Lucía, y bueno, algo que normalmente ocurre cuando se abordan estos temas, pues es el conservadurismo respecto a la información que reciben los niños. En esta parte, ¿cómo cuidar que esto no haga ruido a un tema que es indispensable ya?
Claro, sí, justamente otra de las medidas de reparación que incluye la sentencia es la creación de materiales de prevención de abuso sexual infantil, y esos materiales de prevención los está haciendo la ODI en conjunto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Instituto EFESA, que es un instituto especialista en educación sexual infantil. Y justamente este tema que mencionas, Sonia, es uno de los temas que se aborda en los materiales, porque muchas veces por el conservadurismo, como bien dices, no se les brinda cierta información a los niños y a las niñas de, por ejemplo, cómo es su sexualidad, ¿no? Ese es un tema que en general no se aborda, y es un tema que tenemos que abordar, porque si los niños y las niñas no tienen herramientas para saber su sexualidad, para descubrirla, entonces cuando ellos pueden llegar a presentar una situación de violencia sexual, no pueden identificarla, ¿no? O no saben cómo actuar ante ello, o incluso pues es muy difícil notar pues saber qué sintomatología o qué acción sí podría corresponder a que tu hijo o tu hija está siendo expuesto o está siendo víctima de alguna violencia sexual, y cuándo no, ¿no? O sea, justamente en los materiales que posteriormente se publicarán en la página oficial de la SEP y también de la SEAP, se habla de cómo gradualmente los niños, las niñas, pues todos fuimos niños y niñas en algún momento y todos crecemos, gradualmente van descubriendo su cuerpo, explorando su sexualidad, y cuáles conductas son acorde a la edad de los niños y las niñas y cuáles no. Saber esas conductas, nombrarlas, y que también los niños y las niñas las conozcan, nos permite saber cuándo algo no está bien o cuándo simplemente algo no es acorde a su edad. Claro. Pues Lucía, mucho queda pendiente por platicar, y bueno, esperemos que justamente lo que ahora ya queda plasmado en un calendario, pues se quede, llegue para quedarse justamente, y además pues sirva para revertir esta lamentable condición de la cual estamos platicando en los planteles escolares. Muchas gracias por lo pronto, muy amable. Muchas gracias por el espacio. Hasta luego. Hasta luego, Lucía Muedano Fernández, abogada de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia. Regresamos.